Le decía que eso de educar a los hijos es bien difícil. Yo tengo 3 hijas y me le echo de papá, mamá, y no le platico lo que ha sido. Cuando las hermanas se pelean, si yo le dijera las campales que me aventé el otro día, además uno tiene que estar en medio. Y cuando son grandes, pues las discusiones son grandes, porque son chicos. ¿Qué hacemos? Contamos hasta 3 y voy en 2, así le decía a mis hijas. Gaby Solé, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. gracias. Yo le decía a mis hijas, a ver, o se ordenan, o voy en 3, no les decía que voy en 3, digo voy en 2 y cuento hasta 3. No llegabas nunca a 3. No, se controlaban. Ya no me la creen, pero se controlaban. Y eso de las peleas entre hermanos, cómo no tener preferencia hacia uno de los hijos, es bien difícil. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Eddie. Pues yo estoy muy contenta porque hoy te vengo a platicar acerca de este libro, Educar Hoy, que es un libro que escribieron 2 periodistas del New York Times. Es un libro que está basado en diferentes investigaciones acerca de psicología infantil y de pedagogía. Y me encanta el libro porque además de contarnos de diferentes temas y de orientar a los padres de familia y a los especialistas, rompen con muchos paradigmas que se supone que los padres actuales ya dominan, ya saben, etcétera. En la portada el libro dice Educar Hoy, cuidado, muchas de las estrategias más usuales en la educación actual de los niños son contraproducentes. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las cosas que actualmente aplicamos en la educación de los niños no son ni tienen el efecto que nosotros desearíamos. Ahora los niños le pegan a los papás. El control lo llevan los niños, los límites ya no son los establecidos como eran antes y las autoridades se están perdiendo también. Entonces ahora nos preguntamos por qué los niños están metidos en estos conflictos de bullying, por qué hay tanta violencia entre los niños, por qué los límites en los niños se han perdido, por qué los valores en las familias se han perdido. A veces no nos damos cuenta que nuestros hijos están engordando y no o si nos damos cuenta ya engordaron y no entendemos por qué. Lo mismo sucede cuando traen una bronca y están a punto de entrar en drogas o ya entraron en drogas. Por ejemplo, estos 2 temas, ¿cómo los vamos resolviendo? Pues mira, el tema de la obesidad es un tema que, bueno, principalmente a los mexicanos nos debe preocupar mucho y nos debe ocupar en nuestras políticas y nuestras actividades de la vida diaria. El tema de la obesidad infantil está siendo cada vez más grave. Entonces, estos 2 ahora ya investigadores que empezaron siendo periodistas, sí se dan a la tarea de ir con varios otros investigadores para ver qué pasaba con esto de la obesidad infantil, porque mucho se le culpaba al tipo de comida que estaban ingiriendo los niños y al sedentarismo que ahora tienen muchos de ellos. Pero bueno, resulta que después de hacer amplias investigaciones se dieron cuenta que eso no tenía nada que ver. Que lo que pasa es que los niños actualmente duermen 1 hora menos de lo que dormíamos antes, hace 30 años o hace 20 años. ¿Por qué? Porque ahora los niños en su periodo de escuela es mucho más amplio. Los niños ahora ya entran a las 7 de la mañana. Antes nosotros entrábamos a las 8 o incluso a las 9 de la mañana. Y ahora los niños salen 3 o 4 de la tarde. O sea, su periodo de escuela o su periodo escolar, horario escolar es mucho más amplio. Tienen actividades extraescolares, lo que también hace que bueno, duerman menos. Las tareas también son muy amplias. Entonces, el niño a la semana tiene un periodo de 6 horas al día de dormir. Nosotros dormíamos por lo menos 8 horas al día. Entonces encontraron la correlación de la falta de sueño o la falta del descanso con algunas hormonas, por ejemplo el cortisol, que está asociado al estrés. Los niños actualmente están mucho más estresados y mucho más angustiados que anteriormente. Y el cortisol lo que hace es lipogénico, es decir, lo que hace es que guardemos más grasa. Además, el estrés y la falta de sueño también provoca que algunas otras hormonas que están asociadas con el asumir ciertas grasas, pues no se puedan digerir adecuadamente. Digamos. Pero eso en este caso de los niños que están engordando, ¿tiene que ver por la falta de sueño o por la comida? ¿Hay una relación? ¿Está directamente proporcionalmente relacionado? Tiene que ver, déjame decirte, Eddie, que tiene que ver más con la falta de sueño que con la ingesta de grasas que tienen los niños actualmente y con el sedentarismo. Porque hicieron 2 grupos de control, uno en el cual se encontraban niños que no tenían sobrepeso y otro que sí tenía sobrepeso y tenían exactamente los mismos hábitos. Lo único que cambiaba es que los niños más delgados dormían 1 hora más.
¿Qué implica esto? Además del estrés o la ansiedad que puede provocar en los niños, también puede provocar alteraciones en el aprendizaje. Se dieron cuenta que había una correlación en la falta de sueño con actividades principalmente relacionadas a las funciones lógico-matemáticas. Los niños que dormían más tenían mejor función y aprendizaje en las matemáticas que los que no dormían. Por eso yo tengo tan buena recordación. Porque duermes mucho. Sí. Sí. 4 horas, 5 horas, 6 horas a lo mucho. No debe ser lo contrario, exactamente. Nos aterra que nuestros hijos caigan en drogas. ¿Cómo detectar cuando sabes que el hijo está tomando un camino que no debe tomar? Fíjate que muchos padres piensan que teniendo solo la comunicación abierta con sus hijos, con eso aseguran el que sus hijos no caigan en drogas. Esto también se retoma en el libro y los investigadores indican algo que me pareció sorprendente. El 96% de los adolescentes le mienten a sus padres, sistemáticamente. Entonces, cuando hay cierta comunicación, sí, los niños siempre, o los adolescentes en este caso, sí toman ciertos temas que pueden compartir con sus padres, pero siempre tienen una reserva que no comparten. Y los temas más comunes que no comparten con sus padres son, obviamente, alcohol, drogas y sexo. Antes, cuando en tu época, en la mía, el papá estaba en su rol muy definido que tenía que poner los límites. La mamá decía que el niño se había portado mal y el papá era como el repartidor de los castigos. Ahora el papá está mucho más en casa. Esto también los investigadores encontraron que puede ser contraproducente porque los papás saben ahora más de psicología, están, digamos, más espantados por los especialistas de no digas nada con tus hijos, no los regañes, no los culpes porque les vas a generar un trauma. Y entonces, consciente de eso y evitando un poco la culpa, no son constantes en los castigos. Y entonces eso provoca cierta confusión en los niños. Es decir, hay que ser imparcial, Gaby Solé, hay que ser imparcial, castigar a los dos si los dos están peleando. Hay que permitir que los dos hijos se puedan discutir, pero que siempre encuentren una solución. Ese es el papel del papá o de la mamá. Ideal, pero... Claro, pero tú no puedes tener parcialidad porque entonces el niño o el adolescente va a sentir que sí tienes un preferido y eso no es bueno. El papá tiene que ser el referee y el que tiene que llevar la discusión a que haya una respuesta y una solución, parcial o imparcial, eso no tiene que influir él. Tiene que ejercitar continuamente el tema de la discusión y la resolución de problemas. Lo que pasa es que nosotros como adultos esperamos o tenemos la expectativa de que los adolescentes tengan la capacidad de resolución y claridad y además puedan llegar a un entendimiento como los adultos lo hacemos. Pues eso es ideal, ¿no? Eso es lo ideal, pero no se puede. Hay que recordar que los niños y los jóvenes son seres humanos que están en proceso de maduración y no tienen la herramienta, no tienen el expertise de la vida para poder encontrar las soluciones reales y adecuadas para cada problema. Muchas gracias. Es www.fundacionumbral.org y repito, el correo electrónico es papasespeciales@livelive.com.mx.